¡Uy! ¡Qué entretenido! Ya hice todas mis tareas y ahora puedo jugar tranquilamente para relajarme y divertirme con lo que más me gusta. Ahora jugaré. Después a dibujar un ratito. Después iré a buscar a mis amigos y después... Hola, Arturito, ¿cómo estás? ¡Ah, profesor Stein, me asustó! Estaba pensando en lo que iba a hacer más ratito. Ya hice todas mis tareas, profesor. Oh, muy bien, Arturito, te felicito. Pero, ¿sabes? Quiero reforzar tus conocimientos para que te queden bien grabados y luego todo se te haga más fácil en clases. Me gustaría hacerte un control ultra rápido para probar todo lo que has aprendido. Tomémoslo como un juego, ¿te parece? Pero, profesor, ya hice mis tareas. Lo sé, Arturito, lo sé. Solo será un momento y luego seguirás jugando, dibujando, pintando, corriendo, saltando, silbando, etcétera, etcétera. Ya, profesor, está bien. Sí, hagamos el control ultra rápido y así puedo seguir jugando. Muy bien, jovencito. Esa es la actitud que deben tener los jovencitos. Siempre deben querer aprender más y no conformarse con poco. Y deben tomarlo de forma entretenida. Deben divertirse aprendiendo. Así como tú dices, es muy divertido. Le salió igualito, profesor. Bueno, dígame qué es lo que tengo que hacer. Arturito, has aprendido muchas cosas en estas teleclases y con tus profesores en el colegio. Ahora me gustaría que me demostraras todo tu poder educativo. Por llamarlo así, mira. Pablito está ahorrando para viajar a Pica por un fin de semana. Para juntar dinero, decidió pasear a los perros de sus vecinos por 1,500 pesos la hora. Logró pasear a 5 perros durante 1 hora cada uno. Aún le faltan 2,500 pesos para viajar a Pica por el fin de semana. Respóndeme, Arturito, ¿cuánto dinero logró juntar Pablito y cuánto es lo que necesita para viajar a Pica? Uy, esta la puso complicada, profesor. Pero no imposible. No para mí, Super Arturito. Yo sé que puedes, Arturito. Confío en ti. Está bien, veamos. Primero, sé que cada paseo cuesta 1,500 pesos. Entonces, si Pablito sacó a pasear a 5 perros por 1 hora, debo multiplicar 1,500 por 5. Esto es igual a 7,500, profesor. Muy bien. Y ahora, Arturito, ¿cómo averiguas el valor total del viaje? Sí. Como sé que le faltan 2,500 pesos para poder viajar, debo sumar lo que juntó con los paseos más lo que le falta para poder viajar. Entonces, si sumamos 7,500 más 2,500, el total del viaje es de 10,000 pesos, profesor. Muy bien, Arturito. Estás asociando de manera correcta las operaciones con situaciones reales. Te felicito. Gracias, profe. ¿Puedo seguir jugando? Un ejercicio más y te dejo en total libertad, Arturito. Solo uno más. Bueno, profesor, dígame. Mira, Arturito, a ver, a una piscina entran personas todos los días. El día lunes entraron 5 personas. El martes entraron 8. El miércoles 13. El jueves 15. El viernes 18. El fin de semana no funciona porque la limpian. Entonces, Arturito, respóndeme estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el día que fueron más personas y el que fueron menos? Sí, la diferencia es de 18 menos 5... 13, profesor. Muy bien. Ahora, ¿cuántas personas entraron en total esa semana? Oh, debo sumar todas las cantidades. Esto sería
59 personas, profesor. Oh, muy bien. Ahora, si los meses tienen 4 semanas, ¿cuántas personas entrarían al mes si mantenemos este flujo de personas? Deberíamos multiplicar, profesor, la cantidad de personas que entraron en total por la cantidad de semanas del mes. Esto sería 59 por 4. En total, entraron 236 personas, profesor. Muy bien, Arturito. Creo que has logrado comprender todas las operaciones y solo debes seguir practicando. Y cada vez se te hará mucho más fácil las matemáticas. Y si practicas en lo que te gusta, siempre se te hará más fácil y podrás mejorar cada día más. ¡Oh! ¡Qué buen consejo, profesor! Lo aplicaré siempre en todas mis cosas. Bueno, jovencitos, espero que hayan aprendido todos los conocimientos al igual que Arturito. Sí, profesor, aprendí mucho. Bueno, nos veremos pronto en una próxima teleclases para que sigan aprendiendo y siendo mejores cada día. Sí, nos vemos pronto, amigos. Recuerden ser responsables, respetar a sus compañeros y profesores y llegar puntual a clases. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!